días, amigos y amigas. Hoy vamos a hablar del tema Al final. Al final es un tema que sale en la primera maqueta de Romántica y que nos está acompañando hasta la fecha de hoy. Aparece en casi todos nuestros conciertos porque es una canción que transmite muy bien lo que es Romántica y tanto al público como a nosotros nos hace sentir muy especiales. Se da la situación de que hemos hecho una pequeña gira de conciertos acústicos en los que este tema pues lo hemos adaptado a ese formato y me ha parecido un tema bastante adecuado para compartir con vosotros, dado que el tempo es realmente lento y además los acordes son bastante simples, con lo cual tengas el nivel que tengas, es asumible para ti. Vamos a explicar un poco los acordes, se salen un poco de los acordes naturales normales, algunos tienen algunas tensiones, pero son tensiones muy asumibles también, con lo cual vamos a aprender un poquito también de armonía y os voy a ir guiando paso a paso, ¿ok? Es importante que recordéis que nuestra afinación es en re, un tono por debajo de la afinación estándar. Así que en el vídeo también os dejaré marcadas, nota a nota, las cuerdas de la guitarra para que podáis afinar antes de empezar a aprender en la canción. Sin más, vamos a mirar cómo se toca al final. Y sabes Ok, vamos a aprender primero los acordes fundamentales para esta canción, ¿ok? Vamos a empezar con recordar que estamos afinados en re, un tono por debajo, ¿ok? Si os digo que esto es un mi menor, en realidad sería un mi en una afinación normal, pero para nosotros va a ser un re menor, ¿ok? Esto lo tenéis que tener en cuenta. Mirar el vídeo de la afinación al principio de este tutorial, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con el desarrollo del acorde, ¿ok? Vamos a tener un acorde menor porque la tercera es menor, ¿ok? Empezaríamos re, la, que sería la quinta, de nuevo re, que sería la octava, y fa, sería la tercera, fa menor, ¿ok? Re menor, muy bien. Nosotros lo que hacemos aquí es añadirle una tensión, ¿ok? En vez de tocar la octava, perdón, que sería el re, vamos a tocar un mi, ¿ok? Con lo cual quedaría el acorde de esta manera. Este será el primer acorde, para que lo veáis bien, así, ¿ok? Con lo cual es un re menor con la novena añadida, ¿ok? Muy bien. El siguiente acorde es muy simple, porque venimos precisamente del re menor novena, ¿ok? Muy bien, moveremos nuestro dedo al fa, tercer traste, sexta cuerda, ¿ok? Y vamos a explicarlo. ¿Qué acorde es este? Pues muy simple. Este acorde vemos que es fa, su tercera es la, con lo cual es un fa mayor. ¿Ok? Si estuviésemos un semitono,
por debajo tendríamos un fa menor, ¿ok? Pero bueno, fa mayor, muy bien. Y el siguiente dedo que tenemos aquí es un mi, ¿ok? Un semitono menos que fa. Esta sería la octava, ¿ok? Pero nos vamos un semitono más grave. Solo un semitono lo que nos hace es que no sea la séptima, sino que sea la séptima aumentada, ¿ok? Esto sería un fa mayor séptima. Y esto sería un fa mayor con la séptima aumentada. Pues este será el acorde, ¿ok? Muy bien. El siguiente acorde es un la sostenido mayor con la novena, ¿ok? Muy bien. Encontraremos el la sostenido, quinta cuerda, tercer traste. Su tercera mayor será re, con lo cual, ¿ok? Muy bien. ¿Dónde tenemos la octava del la sostenido? La octava del la sostenido lo tenemos aquí, segunda cuerda, primer traste. ¿Ok? Pero no queremos la octava, sino queremos la novena, que es esta. ¿Ok? Perfecto. Nos quedará esta forma. El siguiente acorde, ¿ok? Nace del do mayor, ¿ok? El do mayor tiene esta forma, en esta afinación, ¿ok? Pero vamos a añadirle una tensión. Fijaros que aquí, en la tercera cuerda, perdona, en la segunda cuerda, tercer traste, tenemos el do. Su tercera mayor sería un mi. Pero nosotros vamos a añadir la cuarta disminuida, ¿ok? Que sería un fa. Con lo cual, el acorde normal estándar de do mayor vamos a añadirle, con el dedo chiquito, la cuarta disminuida. Con lo cual nos va a quedar do, sol, do, mi, ese sería el acorde de mayor, pero le añadimos el fa. Y el último acorde sería el do mayor. ¿Ok? Pues con estos 5 acordes vamos a hacer la entrada arpegiada de al final. Muy bien, y ahora vamos con los acordes del rasgueo, ¿ok? Los acordes del rasgueo van a ser los siguientes. Esto será, si nos vamos a fijar aquí, esto es un re, ¿ok? Tenemos re, la, re de nuevo, ¿ok? Y la tercera menor, con lo cual es un re menor. Hasta aquí natural, muy bien. Pero le vamos a añadir la séptima, ¿ok? Aquí tendríamos otro re, sería una octava, pero nosotros le vamos a poner un do, ¿ok? Como la octava
la hemos bajado a la séptima. Tenemos un re menor séptima, ¿ok? Y ya, para cerrar esta armonía, este acorde, vamos a ponerle también aquí su tercera menor, ¿ok? Con lo cual nos quedará un re menor séptima, ¿ok? Fijaos en esto, estas dos notas que hay aquí, el fa y el do, los vamos a mantener en los acordes que van a venir después, ¿ok? Bien, después de este acorde va a venir un acorde muy sencillo, un fa mayor natural. Fa, la, ¿ok? Tercera mayor. Do, de nuevo fa y do, fa, que son las dos notas que os había comentado anteriormente, con lo cual la transición es fácil. ¿Ok? Muy bien. El siguiente acorde también va a ser muy sencillo porque solamente tendremos que mover estos dos dedos una cuerda más abajo. Con lo cual nos va a quedar un la sostenido, re, ya tenemos ahí el principio del la sostenido mayor, ¿okay? Fa, ya tenemos el acorde, pero añadimos un do y un fa, ¿ok? Con lo cual estamos añadiendo la novena mayor al acorde, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿ok? Y la novena lo está sumando este do, ¿ok? Aquí tendríamos la octava, que es el la sostenido, segunda cuerda, primer traste, pero nosotros subimos la octava a la novena, ¿ok? Con lo cual nos va a quedar aquí. El la sostenido mayor con novena, ¿ok? Y los dos últimos acordes ya los conocéis. Será un do con la cuarta suspendida, ¿ok? Y un do mayor, ¿ok? Tenemos el mi, que es la tercera, ¿ok? Que en un momento la vamos a dejar pasar a re. Y el rasgueo.
Bueno, espero que os haya gustado este tutorial de cómo tocar al final. Os voy a dejar las partituras como siempre, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar por alto, y es que me gustaría que prestaseis atención a lo que hace la mano derecha, ¿ok? Cuando estamos haciendo un arpegio, la mano izquierda es lo que nos va a dar la armonía, la tonalidad, la sonoridad, con los acordes, pero la mano derecha es la que tiene mucho trabajo aprendiendo a tener el feeling de la cuerda cuando golpeas hacia abajo y cuando subes hacia arriba, ¿ok? Downstroke y upstroke. Esto es súper importante porque esta canción nos puede servir también como ejercicio de calentamiento o de aprendizaje para posteriormente en solos poder arpegiar más rápido, ¿ok? Tipo, ¿vale? Este movimiento de la púa downstroke y upstroke nos va a ayudar a posteriori a ser más rápidos, con el sweep picking más efectivos y más limpios, ¿ok? Entonces nada, espero que os haya gustado, prestar de nuevo atención a las dos manos y disfrutarlo. Espero vuestros comentarios y suscribiros. Un beso.